Bien, pues ahora el turno me corresponde a mí. Vamos a hablar un poquito acerca de los periodos de choque. Bueno, en este caso vamos a entrar en contexto y vamos a ubicarnos primeramente de que estamos hablando acerca ya de periodización del entrenamiento. En la periodización del entrenamiento, la planificación del entrenamiento deportivo representa el plan o el proyecto de acción a largo plazo. Al mismo tiempo, respeta los principios del entrenamiento, tiene una configuración detallada, una evaluación constante y persigue un objetivo determinado. Es importante que nosotros como entrenadores en una cuestión de planeación sepamos perfectamente cuál es nuestro objetivo. Cuando atendemos a un macrociclo, estamos vislumbrando una prueba fundamental, ya sea un torneo o una pelea importante, mas sin embargo también esta se compone por diversos factores que vamos a encontrar a detalle. Como podemos ver, bueno, la temporada es el tiempo que vamos a tener de preparación. Este puede ser desde 3, 4 meses, 6 meses, un año, tal vez un ciclo olímpico, dependiendo el concepto y dependiendo también el tipo de planificación que tengamos. Esa se va a dividir también en mesociclos, después van a ser los microciclos y evidentemente los microciclos van a tener o van a estar constituidos por las unidades de entrenamiento o sesiones de entrenamiento diario. Nosotros los vamos a ubicar aquí, precisamente, en los microciclos. Vamos a entender que un microciclo de entrenamiento, como parte de las estructuras intermedias que deben ser racionalizadas durante el proceso de planificación del deporte, se caracteriza por tener una duración hasta de 14 días. Esto quiere decir que, bueno, puede ser desde 2 hasta 14 días, dependiendo, bueno, varios factores, entre ellos que se cumpla el objetivo inicialmente, así como también que tenga en su momento eh, buenas adaptaciones para poder así continuar y hacer que el microciclo se cumpla. Más sin embargo, también nos hemos encontrado que mayormente suelen identificar o clasificar al microciclo como con una semana de duración. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de los componentes de la carga. El volumen y la intensidad son los parámetros básicos de la carga de entrenamiento, siendo estos inseparables y a la vez contrapuestos. Bien, pues vamos ahorita aquí a interpretar un poquito lo que tiene que ver precisamente con los componentes de la carga. Del lado izquierdo vamos a encontrar lo que se le denomina volumen, intensidad, y bueno, aquí hace también mención de la técnica, pero los componentes de la carga son volumen y la intensidad, y vamos a encontrar que precisamente el volumen es aquel que va a estar siempre por encima de la intensidad, más sin embargo, una de las primeras cosas que yo encuentro interesantes es que la intensidad va a ir atendiendo a ir subiendo, a tener una ondulatoria en donde cada vez se va a pedir o se va a exigir muchísima más intensidad y contrario sensu, el volumen al contrario va a ir decreciendo. En este parámetro vamos a ir atendiendo que va a haber un punto en donde estas dos directrices se van a cruzar. Nosotros vamos a poder ubicar que en este momento pudiera considerarse como un periodo de choque en donde el volumen y la intensidad están muy a la par. Entonces nosotros vamos a tener que contemplar esos momentos, esos microciclos en donde el trabajo va a ser muy extenuante y bueno, como sugerencia, yo daría el parámetro para poder atender a umbrales, a cuestiones por encima, perdón, supramáximos, en donde el atleta haga adaptaciones que estén a lo mejor por encima de lo que se le denomina el modelaje deportivo, por encima de los umbrales en donde pudieran estar trabajando con la única intención de obviamente generar adaptaciones que lo lleven a tener una resistencia muchísimo más específica. Entonces, posteriormente estaríamos encontrando que la forma deportiva del atleta estaría, o más bien la parte en donde la forma deportiva coadyuva con la pelea o la prueba fundamental, vendría siendo en esta gráfica por esta latitud. Posteriormente, ya en la etapa de transición, que es precisamente el romper la forma deportiva, estaremos viendo precisamente cómo ya los componentes de la carga empiezan a disminuir. Ahora,
atendiendo a Bompa en 2002, citado por García Manso y Ruiz Caballero, los microciclos él los clasifica, hay diferentes formas, pero tomando estos autores, los clasifica en microciclos de desarrollo generales, específicos, de choque, recuperación, competición y de descarga. Definitivamente hay muchas clasificaciones, más sin embargo, pues por un poquito por empezar a delimitar la nomenclatura y también poder tener más entendimiento, de repente se dividen en tantos que lo único que hacen es confundir. Yo atendí a estos. Vamos a encontrar ahora una pequeña planeación en donde se podría distinguir precisamente estos tipos de microciclos. Aquí podemos ver características precisamente generales y de desarrollo, en donde se es muy marcada la parte de baja, media, mantenimiento, posteriormente alta, un pico de carga y evidentemente una recuperación. Va a ir bajando la intensidad de manera gradual, obedeciendo evidentemente al principio ondulatorio de las cargas. Posteriormente podemos ver que en la semana 2 o en el microciclo 2 vamos a tender a empezar obviamente en baja. Posteriormente se nota mucho aquí la parte escalonada, martes, miércoles en un pico de carga y posteriormente en jueves vuelve a comenzar manteniendo aquí el domingo como descanso. Y atendiendo al que nos compete, podemos encontrar aquí un microciclo de choque. ¿Cuál es una de las características que estamos empezando a vislumbrar? Pues precisamente que se mantiene en media y alta intensidad. Por lo regular, en estos momentos se va a tender a desarrollar una capacidad física específica, vamos a tener que atender a cuestiones de máxima o submáxima intensidad y que lo que buscamos también son adaptaciones muy similares a las de competencia, esto con la finalidad de hacer tanto estrés cardiovascular como poder hacer también trabajo muy cercano a lo que tiene que ver con la competencia, pero que también el corazón, por ejemplo, en el estrés cardiovascular, el corazón empiece a conocer estos estímulos altos, ¿no? Recordemos que las pulsaciones en deportes de combate, dice la teoría que máximas son 210 pulsaciones por minuto, más sin embargo, pues hemos encontrado que este parámetro puede ser muy subjetivo y depende mucho también al principio de individualización, que cada atleta evidentemente desarrolla diferentes adaptaciones cardíacas también, hablando en ese sentido. Si se dan cuenta, nada más detecta aquí el domingo como parte de descanso, tomando en cuenta los 7 días de la semana. Y bueno, en estos momentos es importante también que tú como entrenador no nada más adaptes, porque lo dice la teoría, adaptes ese tipo de microciclos de choque forzosamente a tu periodización. ¿Por qué? Porque tú tienes que atender inicialmente a la edad deportiva. Al hablar de que estamos trabajando a máxima y submáxima intensidad, a mí lo primero que me arroja es que debo de tener a un deportista con buenos asentamientos ya técnicos, que tenga también ya muy buenas adaptaciones y que sepa sobre todo qué es lo que va a exigirle el mismo entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser un periodo de recuperación y esto también atiende al principio de supercompensación, que si el boxeador no tiene tampoco este parámetro para recuperarse, es decir, si yo me encuentro en un microciclo de choque y posteriormente no tengo una recuperación que me garantice el efecto residual que acabo yo de generar en el microciclo de choque, probablemente lo único que estoy haciendo es hacer este trabajo tan extenuante que llegue yo a la sobrecarga, que esté fatigado. Y en la experiencia que tenemos nos hemos dado cuenta que sí pasa. El boxeador, por eso tomamos en particular este microciclo, el boxeador manifiesta siempre que cuando tiene una pelea cercana o tiene una preparación, una pelea, empieza a trabajar y normalmente sus microciclos se caracterizan por estar siempre a máxima y submáxima intensidad, cuando esto realmente muchas de las veces no es tan beneficioso o no es beneficioso y puede ser contraproducente. Uno, pues alteras los procesos evidentes de objetivos, los alteras totalmente, porque no, repito, al estar trabajando una intensidad muy alta, es difícil que tú puedas atender a lo mejor un objetivo técnico o un objetivo táctico. ¿Por qué? Porque lo que estás pidiendo son intensidades altas. Todos sabemos que al trabajar una intensidad alta, evidentemente vas a sacrificar un poco la técnica.
Entonces de repente nos encontramos con campeones del mundo o atletas que ya están en el profesional, que tienen vicios deportivos muy marcados, que tienen una gran resistencia, una gran condición física, pero tienen vicios deportivos muy marcados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron trabajando estas intensidades y este tipo de resistencia. Ahí también, una vez hablando de que tengo que garantizar la recuperación, aquí podemos ver claramente que la recuperación o esta iniciación, introducción a la supercompensación, también es una adaptación. ¿Por qué? Porque así como en lo anterior, el trabajo de máxima intensidad y su máxima intensidad, al yo adaptarme, posteriormente lo que era mi máxima intensidad, ahora al contrario, eso va a ser su máxima intensidad. ¿Por qué? Porque me voy a ir adaptando y cada vez voy a estar exigiéndome más. Cuando nosotros vemos atletas de iniciación o atletas en el amateur que empiezan a hacer trabajos extenuantes muy similares a los que hace a lo mejor un profesional, lo único que está pasando es que él está generando adaptaciones innecesarias y está cortando su vida deportiva. Posteriormente, estamos viendo aquí en la segunda tablita precisamente ya lo que tiene que ver con el microciclo de competición, y es bien interesante. Normalmente ya vamos a estar una semana del trabajo de competencia de prueba fundamental, y ¿qué es lo que hace el entrenador? Empezar a presionarlo más porque tiene en puerta esto. Y vean, fíjense, aquí al contrario, aquí en el microciclo de competición tenemos baja y media intensidad. Esto hace que el organismo evidentemente tenga estos procesos de recuperación ya muy adaptables. ¿Por qué? Porque tú ya trabajaste la táctica, ya trabajaste precisamente las condiciones o el modelaje deportivo para la competición, y estás buscando que el organismo en su competencia, en este caso aquí me marca viernes y sábado, su competencia ahora sí, sean los estímulos tan altos, pero ya con fines competitivos. ¿Ok? Esto lo tengo que mencionar porque es muy común. Ahora, el microciclo de choque se caracteriza por la utilización de magnitudes de cargas elevadas y extremas de trabajo. Tiene por objetivo estimular los procesos de adaptación al organismo. Los microciclos de choque, que emplean altos volúmenes de carga, suelen ser muy corrientes en los periodos preparatorios, pero que aquellos en los de la intensidad es muy elevada corresponden a los periodos competitivos. Entonces ya me está diciendo que yo lo puedo contemplar un periodo de choque para poder empezar a hacer adaptaciones interesantes, importantes de manera general, para posteriormente hacerlo de manera integral con una dirección evidentemente a la especificidad. Entonces, en las altas cargas, según Bourdieu, las aplicaciones de las cargas siguen los principios de la adaptación biológica de los sistemas funcionales del deportista. Considerar necesario aplicar frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de conseguir continuas adaptaciones del organismo, hacer uso prioritario de las cargas específicas de entrenamiento, organizar el año en estructuras intermedias de corta duración. La base de cualquier deporte la constituye la preparación especializada. Solo con ellos se crean las condiciones para las adaptaciones del organismo del deportista en igualdad con las exigencias, del deporte escogido. El incremento de trabajo específico en el contenido del entrenamiento, solo con cargas especiales de entrenamiento, se pueden conseguir con las adaptaciones necesarias al boxeo. Casualmente aquí nos encontramos con que por eso México es tan bueno. De repente, cuando platicamos con metodólogos, nos encontramos con esta parte que dice, bueno, de repente en el boxeo no se da mucho la metodología, no tanto por desconocimiento, sino por la forma en la que opera el boxeo. De repente te avisan con muy pocos días de antelación y de repente no te da tiempo de hacer una preparación por bloques, una preparación adecuada. Entonces lo que el entrenador ha encontrado como característica o como herramienta es mantener siempre al boxeador en un momento de competencia. Es por eso que hacemos siempre referencia a que el entrenador, va a tener estas directrices de periodos de choque para que en el momento que sea necesario el boxeador esté en óptimas condiciones. Más sin embargo, no siempre va a ser así, porque al estar trabajando siempre de esta manera, pues evidentemente vamos a cortar la vida del deportista, y también se pueden originar desde lesiones hasta inclusive, les repito, ir perfeccionando gestos o movimientos inadecuados que son muy estructurales en la anatomía del boxeador, pero que por descuido y mantenerlo en una condición física estable o directo o de parámetros de competencia, esta puede ser contraproducente. Las conclusiones, bueno,
Toda unidad de entrenamiento debe estar relacionada con la anterior, es importante. De esa forma se logra crear las condiciones favorables para unos resultados estables y progresivos. En ello se debe cumplir la alternancia entre las cargas de trabajo y los intervalos de recuperación. Toda carga de entrenamiento debe aplicarse preferentemente cuando se haya logrado una completa recuperación del esfuerzo anterior, pero sin que se hayan desaparecido del todo las huellas de la carga precedente. Esto evitará el sobreentrenamiento. Entonces, bueno, también como conclusión encontramos de que si yo voy a contemplar un microciclo de choque, también debo de garantizar la recuperación, y bueno, esta recuperación atiende al principio de individualización que tiene que ver también con adaptaciones, con edad deportiva, inclusive hasta con el entrenamiento invisible, que es esta parte también de que contempla el sueño, y que esto también me pueda garantizar precisamente que lo que se hizo en ese periodo de choque tenga un efecto positivo en la parte competitiva, ¿vale? Bueno, pues este ha sido de una manera muy breve tratando de atender el periodo de choque, que entendamos que no siempre es bueno estar entrenando de manera exhaustiva, que hay que tener objetivos, cumplir con los objetivos, dependiendo cuál sea técnico de alguna preparación física o desarrollo de alguna habilidad o desarrollo de alguna capacidad física, y que en ese sentido podamos nosotros tener una buena planeación y sobre todo alarguemos la vida del deportista.